Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos a clase número 7. En esta clase vamos a estar platicando un poquito acerca de la flojera. La clase pasada vimos aplicación práctica y en ese caso llegamos al núcleo o al centro del tema del libro y de este curso. Ahora nos encaminamos un poco hacia ir concluyendo y en este caso me gustaría primero iniciar con el tema de la flojera. Entonces vamos a leer la historia y ya ahorita entramos en los temas. La historia dice, Lucas siempre había vivido bajo el lema, hay que disfrutar la vida. Para él, cada día era una oportunidad para evitar el estrés y buscar la comodidad. Le gustaba ver series, salir con amigos y evitar todo lo que pareciera esfuerzo innecesario. Durante años, su vida fue fácil y sin preocupaciones, hasta que los efectos comenzaron a notarse. Cuando quiso aprender algo nuevo, se frustraba rápido. Cuando pensó en comenzar un negocio, le costaba trabajo comprometerse, incluso en cosas simples como leer un libro o ejercitarse. Su mente siempre encontraba excusas para no hacerlo. Un día, observando a su amigo Mario, notó algo curioso. Mario también disfrutaba la vida, pero de una forma distinta. Tenía horarios, metas y disciplina, pero no era infeliz. Se reía, descansaba y disfrutaba, pero también avanzaba. Lucas entendió que el placer y la comodidad sin estructura lo habían llevado a un punto muerto. Si quería crecer, debía equilibrar su disfrute con la acción. Entonces aquí yo empiezo hablando del potencial. Y justamente a pesar de que hay mucha gente con potencial, hay muchas personas que no lo aprovechan. Hay personas que en la escuela, por ejemplo, van todo el día, 6 u 8 horas, y lo desperdician. Para mí, eso viene siendo impráctico, pero también está el lado del entendimiento y la empatía. Yo entiendo por qué mucha gente se puede llegar a cansar. Simplemente puede ser porque su cuerpo no está acostumbrado a esa rutina, no tiene la capacidad de mantener un ritmo de trabajo o de estar constantemente aprendiendo. Y creo que como seres humanos es normal, es natural cansarnos, nos cansamos de las cosas. Yo ya llevo, por ejemplo, 7 clases y yo me siento un poco cansado de estos temas, ¿no? Pero aún así seguimos avanzando y obviamente haciéndolo con calidad. Entonces, las razones por las cuales algunas personas pueden llegar a no, eh, como quien dice, fomentar o explotar su potencial, pueden ser por dos razones. La primera es porque no han desarrollado la capacidad de ver cómo lo que hacen hoy repercuta en el futuro. Entonces, es la noción del futuro. Y con esto puede ser por falta de imaginación, como también por falta de pensamiento reflexivo, falta de conocimiento sobre el principio de causa y efecto, cómo lo que haces hoy repercute en el futuro, etcétera. La segunda razón también se me hace muy interesante y es, o puede ser por falta de estructura. La falta de estructura, como quien dice un poquito, está también relacionada con el tiempo, pero en este caso hacia el pasado. Entonces, como no hay consecuencias, como no está esa idea del futuro, eh, también no hay control sobre el pasado. En este caso, la razón de no tener estructura, hábitos o rutina en la vida tiene como consecuencia el no verle el sentido a nada en el futuro. Entonces, aquí es importante resaltar que la estructura nos da control y poder como autonomía y también dirección en lo que estamos haciendo. Cuando carecemos de esa estructura, carecemos de control y básicamente no tenemos sentido en nuestras vidas, no tenemos dirección. Ahora, por otro lado, también me gustaría hablar de la exigencia a la perfección, que yo creo que es muy conocida especialmente en culturas latinoamericanas. Es decir, si no es perfecto, no se puede hacer o no se puede siquiera intentar hacerlo. Y completamente la aplicación práctica y este libro y este curso habla de echar a la basura ese pensamiento. No importa que no esté bien hecho, no importa que no sepas todo, o sea, no tiene que ser perfecto, simplemente empieza, hazlo, experimenta, prueba, falla.
o sea, corrige, evalúa, continúa, ¿no? En este caso, estamos hablando de tener resistencia y tolerancia al fracaso y a los errores también. Y aquí, por ejemplo, cito a Prince Ea en su video Everybody Dies, but Not Everybody Lives, que es todos mueren, pero no todos viven. Él dice que, igual que la perfección, yo creo, la duda o esta exigencia a la perfección, la duda ha matado más sueños que el fracaso. O sea, ni siquiera, es como lo que dicen, cuando ni siquiera lo intentas, ya fracasaste. O sea, si no intentas algo, tienes garantizado el fracaso, ¿no? Y si lo intentas, puede que también fracases, pero puede también que te vaya bien, o sea, no sabes. Pero si no lo intentas, fracasaste completamente, o sea, de eso no hay duda. Eh, entonces la pregunta se vuelve, ¿cómo hacer que la gente deje de ser floja? La primera respuesta es sencilla y es no se puede, al menos que la gente o la persona esté dispuesta. Sin embargo, la segunda respuesta es con el ejemplo, el modelaje, de esto de forma implícita, entonces, y con la familiaridad, o sea, con el hecho de que las personas te van viendo poco a poco, se van familiarizando y la fuerza, el poder de la familiaridad para cambiar a personas también es muy importante. Y ofreciendo opciones, o sea, variedad también. Si no quieres aprender a tocar guitarra, tal vez piano, o tal vez a nadar, o tal vez andar en bici, o no sé, otras cosas. Otra técnica para combatir la flojera es evidenciarla de forma obvia. Entonces aquí esto me gusta mucho porque tú puedes llegar a decirle a una persona que haga algo, evidenciar, y si te dice que lo va a hacer pero no lo hace, tú puedes dejar pasar unas veces así, unas semanas, unos meses, pero llega un punto en el que ya no es chistoso, como yo creo que a muchas personas usan la flojera como un chiste o como parte de diversión. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a estudiantes que dicen, no hice mi tarea, jaja, y se ríen, ¿no? O sea, puede ser divertido a corto plazo, pero cuando ya lo haces todo el tiempo, cuando procrastinas, cuando dejas las cosas para después y nunca las haces, entonces eso se vuelve locura, porque no solamente no estás haciendo lo que estás diciendo que vas a hacer, sino que estás siendo incongruente. Estás diciendo algo y estás haciendo otra cosa. Entonces, es la definición de locura. De, dicen muchas veces es repetir lo mismo, esperando diferentes resultados, pero también es la incongruencia, porque la incongruencia, cuando vemos una persona que dice algo y hace otra cosa, eso es peligroso, porque es impredecible aparte. Entonces esto ya tiene como estudios primitivos en las culturas de hace años, o más bien cuando éramos cavernícolas, pero sí es muy importante en este caso evidenciar a la persona y siento que esta es una arma y una herramienta muy poderosa que se puede usar, o sea, decirle, ya llevas meses diciendo que lo vas a hacer y no lo haces, ¿no? Entonces esto como que hace que la persona reaccione. Además, la gente suele moverse lento o en muchos casos no hace las cosas. ¿Será por falta de motivación o interés? No. En este caso puede ser por falta de energía. Y aquí regresamos a la idea del capítulo 3, en donde, pues, igual si es necesario estimulantes, se pueden llegar a tomar tés, energías, bebidas energéticas, café, vitaminas, etcétera. Eh, y esto puede ser complementado con el buen dormir y el buen comer. Complementarlo con el buen dormir y el buen comer. Entonces aquí hablo un poquito de qué significa el buen comer y el buen dormir. El buen dormir, en primer lugar, es muy sencillo de seguir. Lo único que tienes que hacer es 6 o 7 días a la semana, si quieres todos los días, si quieres un día no, 6 días o 7 días te levantas a la misma hora. Te levantas, o sea, te despiertas, pones una alarma ya sea a las 7, 8, 9 de la mañana, pero siempre a esa hora. No importa lo que hagas, simplemente levántate a esa hora y ya, inicia tu día. Esto va a hacer que haya estabilidad en tu mente y en tu cuerpo. En este caso, esto te va a llevar a que también te duermas más o menos a la misma hora en las noches. Y esto le da estabilidad y también te da energía a ti mismo y a tu vida. El buen comer significa que comes más o menos a las mismas horas todos los días.
Entonces, si ya no alcanzaste a desayunar en la mañana o algo así, no, o sea, tienes que tener como una rutina. Y de nuevo, aquí regresamos a la idea de la estructura, de tener como una rutina, algo familiar, algo conocido, para con base a eso, como el capítulo pasado que vimos el tráfico y las calles, o sea, las calles tú las proporcionas, tú proporcionas tu base, esta es tu base y ya con base a la base, con base a las calles, con base a tu rutina puedes entonces llevar a cabo otras acciones que son menos predecibles, más caóticas, más creativas de experimentación para entonces sí llevar a cabo el aprendizaje. Pero primero necesitas tener estas necesidades cubiertas, como en la pirámide de Maslow. En este caso estamos hablando de dormir, comer, tener energía. eh, y aquí pues hablo un poquito de las mamás ansiosas que pueden llegar a como a estar siempre todo el tiempo ansiosas, o muchas personas, pero en este caso si uno se empieza a sentir nervioso sin razones, entonces aquí ya no es tan bueno estar tan alerta. Ahora, hay momentos en donde la flojera nos va a servir y esto va a suceder cuando tenemos que descansar, más que nada para dejar que la mente y el cuerpo descansen. Entonces vamos a poner aquí, la flojera puede ser útil para descansar. Entonces yo no la estoy descartando por completo, simplemente hay que ser selectivos como con todo. Eh, ¿Qué es la flojera? La flojera es no querer hacer las cosas. ¿Y qué significa ser flojo? Ser flojo significa tener metas o sueños por cumplir, pero no hacer nada para encaminarte hacia ellos. Por ejemplo, yo aquí hablo un poquito de mi libro. Yo he estado escribiendo este libro en Word y luego me empezaba a llegar como la inspiración en el trabajo o cuando no estaba cerca de mi computadora para escribir. Entonces hacía anotaciones en mi celular. Luego empecé bueno, después de eso me sentaba a escribir en la computadora y veía que como que no me llegaban las ideas, no me inspiraba. Y de nuevo, cuando estaba en la calle o en público o en el trabajo o así afuera, me llegaba la inspiración. Entonces dije, ¿cómo le hago? Y pues simplemente empecé a escribir cuando me llegaba la inspiración y ya luego lo pasaba al documento de Word y lo iba afinando un poquito. En este caso, este es un ejemplo de algo que me pasó en donde al momento en el que se me empieza a complicar la cosa de la escritura, yo puedo acceder a la flojera y justificarme con razones de por qué ya no voy a seguir escribiendo, dejando mi libro incompleto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos iniciado cosas, yo muchas veces, y no las terminamos? O sea, como que luego ya nos da flojera justamente y ya no lo seguimos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo porque a veces podemos tener las soluciones incluso ya en el entorno, simplemente hay que abrazarlas, en este caso, em, y en un futuro tal vez tenga que volver a modificar lo que hago. En este caso también estoy pensando en seguir haciendo esta dinámica, pero con otras ideas. Entonces ando viendo eso también y más que nada ir afinando, ir experimentando con el proceso para que el proceso sea más fácil y fluya todo más rápido, que para mí es importante. Entonces ahí tienes que ver para ti qué es importante como tus valores. Darse por vencido porque las cosas cambian o porque se complican un poquito es característico de la flojera. La flojera es un virus hoy en nuestro día y en nuestra sociedad cómoda, llena de tecnología, ya que las personas se limitan a hacer lo mínimo y no se interesan realmente por sus labores. Entonces, muchas veces sí necesitamos un descanso, esto sí, pero ¿cómo podemos llegar a descansar? Como en el método de la incubación, en donde hay un periodo en donde se tiene que descansar para que el inconsciente siga trabajando y entonces después de un tiempo nos arroje nueva información combinada, correlacionada, analizada ya para su uso y su aplicación. Podemos nosotros igual darnos ese descanso así, viendo tele, estando en el celular, durmiendo, solo estar acostado o sentado, platicando con amigos, familia, leer un libro ligero, etcétera. Los descansos son esenciales. Entonces, en este caso, el problema está en asegurarnos que el descanso no se vuelva flojera. Entonces, vamos a poner, el cansancio es, no, el descanso es esencial. Entonces, es muy importante también.
eh, llevarlo a cabo. Finalmente, les voy a hablar de el buen humor. El buen humor es esencialísimo también y debe de acompañar cualquier proceso. ¿Qué es el buen humor? Es reírte con las personas. Te puedes reír cuando ves una comedia, cuando escuchas algún comediante, algún chiste, ver videos graciosos, ver memes. Es necesario igual para despejarte la cabeza de tanto trabajo y más cuando empiezas a aprender cosas nuevas. Como dicen, reír es la mejor medicina y en esto yo también creo firmemente. El buen humor también se puede propagar en público, como en tu contexto, y en este caso, cuando tú haces a alguien reír, pues porque andas de buenas o feliz, pues los demás empiezan a sonreír y se ríen. Y esto es clave incluso en adultos para seguir divirtiéndonos en lo que hacemos. Entonces aquí vamos a irnos ya para finalizar con algunos ejemplos comunes de la vida cotidiana sobre nuestro tema central. El primero es una persona que quiere aprender un idioma, pero siempre pospone el estudio porque prefiere ver series. Alguien que dice que va a empezar a hacer ejercicio, pero nunca lo hace porque siempre encuentra otra cosa más cómoda que hacer. Un estudiante que deja las tareas para el último momento porque prefiere estar en redes sociales. Y un trabajador que se siente estancado, pero no busca mejorar porque le resulta más fácil seguir en la rutina cómoda. Y actividades para combatir la flojera, registro de actividades, hacer una lista de lo que se hace en el día y revisar cuánto tiempo se dedica a cosas productivas versus placeres inmediatos. Metas pequeñas y concretas. Si algo parece abrumador, empezar con metas simples, por ejemplo, leer 5 páginas en lugar de un libro completo, hacer 10 minutos de ejercicio en lugar de una hora. Técnica de los 5 minutos, comprometerse a hacer algo por solo 5 minutos. Muchas veces, una vez que se empieza, se sigue más tiempo. Esto es verdad. Ayer estaba escribiendo este capítulo y como que no quería. Bueno, en un inicio no quería y simplemente lo empecé a hacer. Dije, ay, pues voy a hacerlo a ver cómo me sale o simplemente voy a corregirlo. Y una hora después seguía trabajando en él. Entonces, ajá, es como hacerle un truco a tu mente o a ti mismo, o sea, decir, solamente lo voy a hacer 5 minutos y tal vez ya después, media hora, 40 minutos, una hora después, sigues ahí porque ya te gustó y lo mismo, te estás divirtiendo. Ambiente estructurado, crear rutinas y eliminar distracciones, dejar el celular en otra habitación mientras se trabaja o estudiar en un espacio sin televisión, o si eres muy disciplinado, puedes tener el celular ahí como yo, pero no usarlo y recompensas programadas, usar el placer como incentivo. Si termino esta tarea, me permito ver un capítulo de mi serie favorita, etcétera. Entonces, eso es muy bueno también que puedes llegar a hacer. Bueno, hasta aquí el video clase de hoy. La próxima vamos a continuar con 8. Yo creo que va a llegar hasta 10 capítulos y ya ahí terminamos este libro, ¿ok? Y este curso. Que tengan buen día. Hasta luego.